Hola, soy Nuria Ferrol, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Experimental del Zaidín. Yo trabajo en el grupo de investigación de micorrizas del Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos y concretamente estoy desarrollando una línea de investigación sobre micorrizas y cambio climático. Bueno, con motivo de la celebración de la Noche Europea de los Investigadores en este año, en esta edición tan especial que tenemos como consecuencia de la pandemia, yo quiero hablar hoy sobre micorrizas y cambio climático. De estos dos conceptos estoy convencida de que todos estáis bastante familiarizados con el concepto de cambio climático. Lo oímos frecuentemente en la prensa, se lo oímos a nuestros políticos y de hecho es una realidad que ya estamos experimentando todos. Como sabéis, el cambio climático es la consecuencia del calentamiento global del planeta que se produce como consecuencia de la emisión de sustancias tóxicas que producimos los humanos, fundamentalmente la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2 que generamos durante la combustión de combustibles fósiles o para la generación de energía, también óxidos nitrosos, metano, que se genera sobre todo en la actividad ganadera. Y estos gases de efecto invernadero, cuando se acumulan en la atmósfera, lo que hacen es atrapar parte de la energía o de la radiación solar que refleja la Tierra, produciendo un calentamiento global del planeta. Como bien sabemos, durante los últimos años es preocupante cómo están incrementando la acumulación de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, con el consecuente incremento de la temperatura del planeta. Todos somos conscientes de que está incrementando durante los últimos años la superficie de la corteza terrestre, se está produciendo un calentamiento del agua de los océanos, están disminuyendo el volumen de los glaciares, hay menos nieve, está incrementando el nivel del mar. Y esto está provocando que se produzcan alteraciones y cambios en fenómenos climáticos y meteorológicos que se relacionan con la influencia humana. De hecho, también ya estamos viendo cómo cada vez existen mayores eventos de precipitaciones intensas, tenemos problemas de sequía, sobre todo que afectan mucho a la cuenca mediterránea, los días y las noches son más cálidos, tenemos golpes y olas de calor, y todos estos cambios que estamos experimentando en el clima tienen un gran impacto en la sociedad y en los sistemas tanto terrestres como acuáticos. De hecho, como una de las consecuencias que tenemos, los impactos que producen estos impactos que produce el cambio climático, son fundamentalmente la escasez de agua y alimentos, con el consecuente aumento de la pobreza, aumento de la población desplazada y también con las inundaciones costeras. Nosotros aquí en la Estación Experimental del Zaidín, que somos uno de los principales centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el área de ciencias agrarias, estamos realmente implicados en el estudio de los impactos que el cambio climático produce en la agricultura y también queremos ver cómo reducir esos impactos y también cómo mitigarlos. Existen varios estudios que el cambio climático está produciendo una pérdida de biodiversidad, concepto que estamos oyendo también con frecuencia en la prensa. También incrementa la erosión del suelo, se está produciendo una desertificación, tenemos problemas de sequía, con lo cual los cultivos requieren una mayor cantidad de riegos, se produce también una salinización de las aguas de los riegos, un incremento de plagas e enfermedades y en consecuencia un menor rendimiento de los cultivos como consecuencia de los estreses térmicos, sequía y de la menor disponibilidad de recursos. Nosotros aquí en la Estación Experimental del Zaidín y más concretamente en mi grupo de investigación, lo que estamos intentando es desarrollar prácticas de agricultura sostenible que nos permitan reducir la emisión de los gases de efecto invernadero que se producen como consecuencia de las actividades agrícolas y también adaptar los cultivos a estos cambios que se producen en el clima.
bien mediante el incremento de del uso de los recursos naturales y también mediante el incremento de la resiliencia de las plantas a los estreses ambientales asociados al cambio climático. La resiliencia, que es un concepto que también estamos oyendo últimamente, pues consiste, según por definición de la RAE, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adverso. También es como la capacidad de un material o cualquier sistema de recuperar su estado inicial tras haber sufrido una perturbación. Para conseguir el desarrollo de esta práctica de agricultura sostenible, concretamente en nuestro grupo de investigación, lo que estamos intentando utilizar son las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas? Es una palabra que procede del griego, mico, hongo, riza, raíz, y se refiere a una asociación beneficiosa planta-hongo. De hecho, las micorrizas son tan antiguas como las propias plantas y en condiciones naturales la gran mayoría de las plantas, yo diría aproximadamente el 95% de las plantas, se encuentran formando micorrizas, que es un hongo que coloniza la raíz de las plantas. En función de los hongos que forman la asociación y las plantas, tenemos dos tipos fundamentales de micorrizas. Las ectomicorrizas, que las forman sobre todo especies de interés forestal, como los pinos, hayas, chopos, robles, y ciertos hongos que producen unos cuerpos fructíferos que son las setas. De hecho, las setas que vemos en el campo, en los bosques, son los cuerpos fructíferos de unos hongos micorrízicos que tienen un gran valor ecológico. Y luego otro tipo de micorrizas, que es con las que nosotros trabajamos en el laboratorio, y de hecho son las más abundantes y aproximadamente casi todas las especies vegetales las forman en condiciones normales, son las endomicorrizas y más concretamente las micorrizas arbusculares. Se llaman micorrizas arbusculares porque el hongo, cuando penetra en la raíz, desarrolla una estructura en forma de árbol que son los que le dan el nombre a la simbiosis. Como he mencionado anteriormente, la micorriza es una asociación beneficiosa planta-hongo, de manera que las plantas cuando están micorrizadas van a crecer mejor. ¿Y por qué crecen mejor? Porque el hongo coloniza la raíz de la planta, pero al mismo tiempo desarrolla en el suelo una red de micelios que llega a zonas del suelo donde las raíces de las plantas no llegan. De hecho, sabemos que por 1 centímetro de raíz podemos tener hasta 1 metro de hifas del hongo. El hongo lo que hace es que es capaz de superar las zonas de agotamiento de nutrientes que se producen alrededor de las raíces de las plantas. Las plantas toman los nutrientes que hay a su alrededor, pero ya cuando se agotan no pueden tener más. El hongo lo que hace es supera esa zona de agotamiento de nutrientes, va a distancias mucho más lejanas donde no llega a la raíz, toma los nutrientes que está ahí y se los transfiere a la planta. Por tanto, el principal motivo por el que las plantas micorrizadas crecen mejor que las no micorrizadas es porque están mejor nutridas. Pero no solamente las micorrizas mejoran la nutrición de las plantas, sino que también las hacen más tolerantes a estreses de tipo tanto biótico como abiótico, dígase temperatura, salinidad, sequía, o también incrementa la tolerancia frente a ciertos patógenos. Teniendo en cuenta estas propiedades que ejerce en las micorrizas, nosotros actualmente en el grupo de investigación estamos trabajando en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo es investigar el potencial de los hongos micorrízicos para incrementar la resiliencia de las plantas al cambio climático. De hecho, es lo que estamos intentando, la planta con la que estamos trabajando es el tomate, y lo que estamos intentando es ver qué hongos micorrízicos son los más eficientes para incrementar la productividad de plantas de tomate en un escenario de cambio climático.
Pero no solamente estamos interesados en incrementar la tolerancia de las plantas con las micorrizas a los estreses asociados al cambio climático, sino que también las micorrizas pueden contribuir a mitigar las emisiones de CO2 favoreciendo su secuestro. Esto se debe, como dije inicialmente, tanto la planta como el hongo se benefician de la asociación. Esto se debe a que los hongos micorrízicos reciben el carbono para su desarrollo, que necesitan para su desarrollo de la planta, y cuando un hongo micorrízico coloniza una raíz, activa la fotosíntesis de la planta, con lo cual va a haber una mayor captura de la planta y ese carbono que es fijado por la planta va a ser transportado hasta las raíces de las plantas para transferírsela a los hongos. De manera que los hongos actúan como un sumidero de carbono en el suelo. Este fenómeno es especialmente importante en el caso de las estomicorrizas, que, como si recordáis, son las que forman las especies de interés forestal, habiéndose comprobado que cuando una raíz tenemos plantas micorrizadas, incrementa en un 70% el carbono que es secuestrado en los suelos. Y ya para finalizar esta mini charla, pues a mí siempre me gusta terminar las charlas pues con unos mensajes para llevarse a casa. Y yo pues hoy me gustaría que os llevarais 3 mensajes. Es uno, pues que las micorrizas son una estrategia adaptativa para mitigar y evitar los impactos negativos del cambio climático. Las micorrizas también cooperan a mitigar las emisiones de CO2 favoreciendo su secuestro en el suelo. Y también que las micorrizas permiten reducir el uso de fertilizantes químicos, disminuyendo también la emisión de gases de efecto invernadero que va asociado durante el proceso de la producción de estos fertilizantes.